tardes a todos. Les agradezco enormemente que hayan decidido este primer día del mes de diciembre del 2015 acompañarme en esta sesión. Creo que el ciclo que se ha organizado desde la Fundación Koldo Michelena y con su alma mater para estos menesteres, Javier Mina, es de un interés extraordinario por la actualidad de los asuntos que se están tratando. Sé que ya ayer se hizo alusión a algunos de los problemas que conciernen a las ruinas del mundo mesopotámico, y en la clase de hoy mi interés es llamar la atención sobre una de las ciudades más hermosas que hubo en el mundo antiguo. De hecho, era conocida como la perla del desierto, la ciudad de Palmira, que está también sufriendo las consecuencias devastadoras de la guerra en Siria. La ciudad árabe de Palmira ha sido un punto de encuentro entre Oriente y Occidente y un crisol artístico y cultural en el que han fusionado sus respectivas aportaciones para dar nacimiento a un arte arquitectónico original resultante de tradiciones locales y exteriores. Así se expresaba Khaled El-Assad en el capítulo dedicado a Palmira en el catálogo de la formidable exposición del Institut du Monde Arabe, Syrie, Mémoire et Civilisation, que protagonizó la actividad cultural de la capital francesa entre septiembre y febrero de 1994. El-Assad fue director del Museo de Palmira y máximo responsable de las antigüedades de Tadmor durante 40 años. El 18 de agosto de 2015 fue decapitado en público por miembros del ejército del Daesh, conocido como ISIS también. Su cuerpo fue colgado por las muñecas de un semáforo en la ciudad moderna de Tadmor y su cabeza colocada en el suelo entre sus pies. Les evito la foto que circula por Internet. Con su ejecución concluye una etapa de la milenaria historia de Palmira. No es este el lugar de explicar las razones que rodean este asesinato, asunto que quizá por su interés se suscite al final. Quería que fuera una especie de homenaje a este arqueólogo que dio su vida por la ciudad de Palmira, a la que dedicamos nuestra atención hoy. Palmira es el nombre griego de un asentamiento que, como ya he dicho, era conocido con el nombre de Tadmor, que es el nombre con el que se conoce la ciudad moderna que se erige al lado de las ruinas. Está situada en el oasis, en la zona septentrional del desierto sirio. El nombre de Tadmor aparece ya en los textos de los archivos de Ebla. Ebla fue el gran hallazgo arqueológico de la segunda mitad del siglo XX en Siria. Es una ciudad comercial con una actividad industrial, caravanera de una magnitud enorme y que controlaba todas las redes económicas y de intercambios comerciales del norte de Siria, llegaba hasta Anatolia, al Éufrates, a la cuenca mediterránea, y está situada inmediatamente al sur de Alepo. La importancia de Ebla viene dada porque era la ruta por la que el desierto sirio podía ser atravesado para que los bienes comerciales de Mesopotamia alcanzaran el Mediterráneo a la altura del río Orontes. El progreso de las caravanas permitió después abrir una nueva ruta, que es en la que se encuentra Palmira, y todo esto lo veremos después en un mapa. Ebla, de hecho, tiene el archivo en el Palacio G, tiene el primer léxico sumerio eblaíta del tercer milenio, y aparentemente escribas de Sumer fueron a Ebla a servir como
escribas en la corte blaíta. Luego el nombre reaparece en el siglo XVIII a.C. en los archivos de Mari, en el horizonte contemporáneo a la Babilonia de Hammurabi, para que se hagan una idea. Y también en ellas aparece como centro comercial de las relaciones de Mesopotamia con Siria septentrional. Ya no vuelve a aparecer el nombre hasta el siglo XII, antes de la era, en los documentos del rey asirio Tiglat-Pileser I. Y, por último, quizás la referencia más conocida por quienes se aproximan al mundo de Palmira es la que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, en la Biblia, donde se menciona que es una ciudad fortificada por Salomón, noticia que se repite después en las antigüedades judaicas del autor de época romana Flavio Josefo en el siglo I después de Cristo. Y ahí ya aparece también mencionado Tadmor con el nombre griego Palmira, que hace referencia precisamente al árbol que caracteriza el oasis. A pesar del vertiginoso ritmo de acontecimientos militares en la historia del Próximo Oriente durante el segundo y el primer milenio, Tadmor logró mantener su independencia y siguió floreciendo como ciudad caravanera incluso tras las conquistas de Alejandro y la creación del reino seleucida a finales del siglo IV. Les mencionaba antes este Sebla, al sur de Alepo, que une el mar Mediterráneo a la altura de lo que será Antioquía, la desembocadura del Orontes, con la cuenca del Éufrates. Solamente tiempo después tendrá importancia Palmira frente a Ebla a partir sobre todo de la segunda mitad del segundo milenio, para unir por esta otra ruta un poquito más meridional y que tiene muchísimo más espacio de travesía desértica. En el otro extremo se encuentra la localidad de Dura Europos, que durante mucho tiempo será el campamento extremo del oriente del Imperio Romano, y va a aparecer en el texto que les transmito a continuación, porque hay una relación estrechísima entre Palmira y Dura Europos, como naturalmente manifiesta la ruta trazada en ese mapa. En la actualidad, la localidad que une por carretera Palmira al Éufrates es Deir ez-Zor, que es de donde sale, como digo, la carretera que va a Palmira y de Palmira a Damasco. Y al sur ya está todo el territorio que va a estar ocupado por el Imperio Parto y que será objeto de atención en la conferencia de mañana. Más allá de esa autonomía milenaria, la gloria de Palmira comienza a partir del siglo III a.C., cuando la ruta que la atravesaba de este a oeste se convierte en una de las más importantes vías de comunicación entre Mesopotamia y el Mediterráneo, al incrementar exponencialmente el volumen de mercancías por ella transportadas. Entonces, la lengua hablada en Palmira era el arameo. Desde las invasiones de este grupo etnocultural, los arameos ocupan toda la parte del norte de Siria y se expanden a la parte central e incluso llegan a ocupar buena parte del ámbito sirio-palestino. De hecho, simplemente como elemento anecdótico, el predominio demográfico de los arameos se pone de manifiesto en el hecho de que su lengua va a ser el vehículo de comunicación en todo el Próximo Oriente en la segunda mitad del primer milenio, y que incluso en Palestina, en el reino de Israel, se hablará arameo. Jesús de Nazaret habla arameo. El hebreo se queda como una lengua litúrgica, una lengua que se aprende con el estudio de la Biblia en el templo. La escritura de Palmira
tiene dos sistemas diferentes. Por un lado, utiliza la escritura monumental mesopotámica y también desarrolla una escritura cursiva, como se ve en esta inscripción que se conserva en el Museo del Louvre. La gran inscripción bilingüe, conocida como Tarifa de Palmira, este es un documento extraordinario porque nos indica las tasas que tienen que pagar las distintas mercancías que pasan por la ciudad, pero también las imposiciones tributarias a las actividades económicas realizadas en la ciudad y, por supuesto, ha llamado muchísimo la atención las cargas tributarias de los prostíbulos y de las imposiciones a las prostitutas. Todo ello está regulado en esta gran inscripción de la Tarifa de Palmira. Y las inscripciones que acompañan los retratos de los miembros de las grandes familias caravaneras permiten conocer el modelo comercial de la ciudad, que alcanzaba por el este la India a través del Golfo Pérsico, Egipto por el sur y Roma por el oeste. Los habitantes de Tadmor, fundamentalmente arameos y árabes, lograron mantener su actividad económica y política de forma independiente durante mucho tiempo, después de que las primeras tropas romanas hicieran su aparición por la región. Gracias a su posición privilegiada en las rutas caravaneras, obtenía pingües beneficios del tráfico comercial que proporcionaba a Roma lujosos bienes procedentes de lugares dispares y, como consecuencia también, la atracción de Roma para hacerse con el control de todas esas riquezas. Palmira se había convertido en una ciudad sofisticada, elegante y próspera. Sus habitantes vestían siguiendo una moda mixta entre los modos persas y los romanos, distinta a los imperativos de la época que conocemos en todas las ciudades del entorno. Sus familias acaudaladas mantenían un estilo de vida cosmopolita y expresaban orgullosos su estirpe, sus relaciones familiares, su identidad, de la que hacen gala, pues lo que está bien diferenciada de cuantas entraban en contacto con ella. Todo esto lo sabemos por las inscripciones. Esta bellísima ciudad se encontraba estratégicamente situada, como decíamos, en una encrucijada en la que se cruzaban dos de las más importantes rutas comerciales del mundo antiguo. Una se extendía desde el lejano Oriente y la India hasta la cabecera del Golfo Pérsico o Arábigo y remontaba por Mesopotamia, por el Éufrates, uno de los ramales, y el otro por toda la costa occidental de la península arábiga, la famosa ruta de las especias, que daría lugar a la actividad comercial de un grupo étnico conocido como nabateos, que terminarán asentándose en la ciudad, fundando la ciudad de Petra. La otra se dirigía por el continente eurasiático a través del Turkmenistán hacia Asia Central para alcanzar China, es decir, la ruta central de la posterior ruta de la seda. Plinio el Viejo, que vivió entre el año 23 antes de la era y el 79 después de la era, en su Historia Natural, 521, la Historia Natural la redactó en el año 77, es decir, muy poco antes de morir, dice de esta ciudad: Palmira es una ciudad afamada por su situación, por la riqueza de su tierra y por sus manantiales agradables. Sus campos están rodeados por todas partes por la arena del desierto y es como si la naturaleza la hubiera aislado del mundo, como si tuviera un destino propio entre las dos grandes potencias de Roma y Partia. La creación de la provincia romana de Siria por Pompeyo en el año 64 a.C. no integró a esta importante ciudad y su territorio, que mantuvo una inestable independencia. En el año 41, como consecuencia de las guerras civiles, Marco Antonio intenta tomarla, pero fracasa.
Su incorporación definitiva al territorio político de Roma la lleva a cabo el famoso Germánico en el año 17 durante el gobierno de Tiberio. Plinio señala que la ciudad era independiente en época de Tito, pero parece que la información proporcionada por el naturalista es errónea, pues Vespasiano había construido en el año 75 una importante vía de comunicación entre Palmira y Sura. Debió, eso sí, mantener una cierta capacidad militar propia, pues sabemos por los testimonios que sus milicias ejercían como policía del desierto para garantizar el tráfico comercial. Posteriormente, con la incorporación del reino de los nabateos bajo Trajano en 106, Palmira sustituyó a Petra en su función de principal ciudad árabe en el Próximo Oriente gracias al nuevo incremento comercial. Hacia el año 129, Palmira recibió al emperador Adriano, ya saben que es el emperador viajero, que anduvo por todas partes, y hay testimonio epigráfico incluso, no solo textual, sino epigráfico de la presencia de Adriano en Palmira. Se bautizó la ciudad a partir de la visita de Adriano como Palmira Adriana. Es la misma época en la que Adriano ha destruido la ciudad de Jerusalén y ha construido la nueva colonia Aelia, sobre el solar, junto al solar de la antigua Jerusalén, con la prohibición expresa de que los judíos puedan entrar en la nueva ciudad que rige los destinos del territorio de Israel. El emperador Septimio Severo, a finales del siglo II, le otorgó el estatuto de colonia romana, lo que la eximía de pagar impuestos. Algunos retrasan esa concesión al reinado de Caracalla. Sin embargo, esta medida coincide con el declive de la actividad comercial motivada por la ocupación de las bocas del Tigris y del Éufrates por los persas sasánidas, cuyo imperio se había fundado en el 224. Es entonces cuando da comienzo la etapa mejor conocida de la ciudad. El punto de partida puede situarse en el año 255, cuando Septimio Odenato, y se pone de manifiesto en la onomástica su relación con Septimio Severo, fue nombrado gobernador de la provincia de Siria, con sede en Palmira, y 5 años más tarde era designado gobernador de todo Oriente por el peligro persa. Las fuentes clásicas transmiten una imagen completamente legendaria de Bat Zabbai, mujer de extraordinaria belleza, conocida como Zenobia. De ella conservamos los retratos acuñados en sus monedas que no permiten corroborar la fama que le otorgan las fuentes. Zenobia es, sin lugar a dudas, el personaje más destacado de la historia de Palmira. Era hija del gobernador romano de la ciudad, Julio Aurelio Zenobio. Desposó al ya mencionado Septimio Odenato, un árabe romanizado que, como he adelantado, llegó a ser gobernador de Oriente. Zenobia se hizo acompañar a lo largo de su vida por Casio Longino, un escritor griego muy erudito con amplios conocimientos filosóficos que le sirvió a lo largo de toda su vida de consejero. Zenobia había construido en su entorno la leyenda de que descendía directamente de la reina Cleopatra, extremo por lo demás incomprobable, pero el referente de la famosa reina egipcia parece haberse consolidado por el curso de los acontecimientos. Por entonces, la frontera del Éufrates venía sufriendo un acoso creciente por parte de los partos, hasta el extremo de que en el año 260 el emperador Valeriano se dirige al frente de sus legiones contra las tropas del rey sasánida Sapor I. La expedición culminó en una catástrofe colosal en la batalla de Edesa. El ejército romano fue derrotado, el emperador Valeriano fue hecho prisionero. Es impresionante la imagen del emperador romano arrodillado ante el rey sasánida Sapor. Esta imagen está al pie de del gran farallón de Naki Rustam, la necrópolis regia situada a 3 kilómetros de Persépolis. Entonces es una recuperación por parte
de Sapor, de un espacio iconográfico emblemático de la monarquía aqueménida, de la que él se hace heredero y sucesor con el triunfo sobre los romanos. Valeriano fue hecho prisionero, por lo que le corresponde el mérito de haber sido el primer emperador capturado por el enemigo, y sus tropas, naturalmente, se rindieron. Son contradictorias las informaciones sobre el destino del emperador y de sus huestes. Según ciertas fuentes, se les habría ofrecido residencia digna y sus vidas transcurrirían sin mayor tribulación. Otras fuentes nos dicen todo lo contrario. Fundamentalmente son las fuentes cristianas las que sostienen que el emperador responsable de persecuciones padeció tortura y humillaciones. Una de las fuentes cuenta cómo Sapor le hizo beber oro fundido, denunciándolo, puesto que quieres oro, toma oro. Durante muchos años los persas habrían exhibido como trofeo la piel del emperador. En cualquier caso, esta victoria permitió a Sapor hacerse con el control de amplias zonas de Oriente y de ciudades estratégicas como Edesa, clave para el control de la cabecera del Éufrates. La reacción contra los persas estuvo encabezada por Odenato de Palmira, llamado Restitutor Totius Orientis, restaurador de todo el Oriente, quien emprendió una exitosa campaña de venganza con el beneplácito del nuevo emperador de Roma, Galieno. Hasta 2 veces quebró Odenato las fuerzas de Sapor, que tuvieron que adentrarse en territorio persa para escapar de las acometidas del valiente árabe. Al principio, Odenato parecía actuar en beneficio de Roma, pero pronto manifestó su verdadera ambición personal, proclamándose monarca de Oriente. Es decir, es una segregación real del imperio romano entre una parte oriental y una parte occidental antes de la división famosa de Teodosio. Una conjura palaciega dio término a las aspiraciones de Odenato, asesinado junto a su primogénito en el año 267 tras combatir a los godos en Capadocia. Ya, fíjense, estamos en la parte sur de Anatolia. Zenobia le había dado un segundo hijo, llamado Babalato, niño a la sazón, por lo que ella se convirtió en regente y, en consecuencia, sospechosa de haber intervenido en el regicidio. A su mando quedaban Palmira y los territorios recién conquistados en Oriente, desde el Éufrates hasta Bitinia. Animada por el éxito de su control político y militar, Zenobia buscó, permítaseme la expresión, la desconexión de Palmira, alejándose de la tutela que Roma ejercía sobre ella. El emperador Galieno apenas tenía capacidad de respuesta, mientras Zenobia llevaba a cabo exitosas operaciones militares contra los persas. Esos éxitos parecían beneficiar a Roma, que mantenía una cierta tregua en relación con los partos. Pero en realidad solo ampliaban los territorios controlados por Palmira, que llegó incluso a anexionarse Egipto. De manera que estamos muy cerca de la reproducción del espacio político del imperio aqueménida. Faltaba la conquista de la parte oriental del imperio. Pero vamos, esto es casi unidos los reinos helenísticos de los Ptolomeos y de los Seleucidas. Impresionante en los brevísimos años en los que se produce toda esta operación militar. Por un lado, culminaba así una aspiración muy significativa desde 2 puntos de vista. Por un lado, se apropiaba de la provincia más rica de las sometidas a Roma, Egipto. Por otro, se convertía en legítima heredera de su antepasada Cleopatra, cuyo halo legendario le servía de modelo y referente. La impotencia de Roma, con un nuevo monarca que tenía que hacer frente a los movimientos de los godos y alamanes en la frontera norte, permitía a Zenobia actuar con total impunidad, sin preocuparse por el parecer de Claudio II. A los 2 años de gobierno moría Claudio II, con Palmira independizada de facto. Su sucesor fue Aureliano,
proclamado por las legiones en la región danubiana. Allí había adquirido una gran experiencia militar que le permitió lograr bastante tranquilidad en la frontera septentrional del imperio. Con las manos libres, se dirige veloz hacia Oriente para recuperar todos los territorios perdidos y acabar con el levantamiento de Zenobia. Las tropas de Palmira le salen al encuentro en el Orontes, pero son derrotadas por el romano, que las obliga a replegarse. La suerte de Aureliano, sin embargo, se ve empañada por el ataque de unos beduinos en el desierto, que logran herirlo. En esas circunstancias decide ofrecer una capitulación a la reina Zenobia, autoproclamada Augusta. Aureliano, emperador del mundo romano y reconquistador del Orontes, a Zenobia y sus aliados: tendríais que haber hecho espontáneamente lo que yo os ordeno por escrito. Os impongo la rendición, perdonándoos la vida a condición de que tú, Zenobia, aceptes vivir con tus hijos donde yo te lo ordene, de acuerdo con el parecer del Senado. Entregad al Senado romano las gemas, la plata, el oro, las sedas, los caballos y los camellos que poseéis. Los habitantes de Palmira conservarán sus derechos. Es una carta recogida en esa recopilación de textos que conocemos con el nombre genérico de Historia Augusta. La misma fuente transmite la respuesta de la reina. Zenobia, reina de Oriente, a Aureliano Augusto: jamás nadie ha osado hacerme las propuestas que tú me has enviado por escrito. En la guerra, lo que se quiere obtener hay que ganarlo con el valor. Me exiges la rendición como si no supiera que la reina Cleopatra, vean la referencia una vez más, prefirió morir antes que vivir humillada. No me falta ciertamente la ayuda de los persas que ya se acercan. Los sarracenos y los armenios están de nuestra parte. Los bandoleros sirios ya han derrotado a tu ejército. ¿Qué ocurrirá, Aureliano, si se unen todos los refuerzos que esperamos de todas partes? ¿Tendrás que deponer la arrogancia que ahora te hace exigir mi rendición, como si yo hubieras vencido en toda regla? El enojo de Aureliano al conocer la supuesta respuesta de Zenobia hubo de ser temible, según se desprende de su reacción. Su objetivo era acabar con la insurrección y para ello dispone todos los recursos militares y económicos posibles. Incrementa la presencia militar en la zona y destina fuertes cantidades de dinero para conseguir que las tribus del desierto no hostiguen a los ejércitos romanos. A continuación dispone tropas en la frontera con los persas para evitar cualquier abastecimiento desde el este a Palmira y solo entonces decide poner sitio a la ciudad. Allí, los cálculos para la defensa no parecen acertados. Las tropas se mantienen acampadas en torno a la ciudad y se protegen creando una nueva muralla interior con materiales constructivos de edificios monumentales. Da la impresión de que hubiera mucha premura y poca previsión. Iniciada la contienda, dicen las fuentes que Zenobia abandonó el campo de batalla, como había hecho Cleopatra en Actium. Es imposible discernir si las fuentes relatan lo verdaderamente acontecido o si lo que pretende es incrementar la similitud entre las dos mujeres que pusieron en jaque a Roma. Sea como fuere, Zenobia debió estimar que entre los partos estaría a salvo, pero fue alcanzada por los romanos a la altura del Éufrates. Lo que ocurrió después no está claro. Según unos, sería ejecutada junto al consejero Casio Longino y otros altos dignatarios de Palmira. Otros dicen que fue conducida a Roma encadenada con cadenas de oro y que murió por el camino. La versión más aceptada es que llegó a Roma y desfiló como cautiva en el Triumphus de Aureliano, la celebración de la victoria que tiene que conceder el Senado, y es la única ocasión en la que el general puede entrar armado en la ciudad con su propio ejército. Aureliano compasivamente la enviaría recluida a Tívoli con una pensión económica. Independientemente de su final, la inteligente y hermosa Zenobia se apoderó de la imaginación de historiadores, artistas y lectores que no se cansarían de evocar a aquella reina oriental que desafió a Roma. Entretanto, los palmirenses cometieron el error de pasar a cuchillo a la guarnición romana que había dejado Aureliano. En el año 272, el emperador arrasó a sangre y fuego lo que quedaba de la ciudad, que ya nunca lograría recuperarse.
Diocleciano estableció allí una guarnición, edificó unas termas, erigió un templo para cobijar los estandartes de las legiones y reconstruyó algunos edificios de la ciudad. Lánguidamente, Palmira continuaba con sus actividades y se iba transformando al mismo ritmo que las otras ciudades de Oriente. En la época de Constantino contaba con una comunidad cristiana capaz de enviar a su obispo al concilio de Nicea en el año 325. A pesar de esa presencia militar, la ciudad continuó su declive hasta que quedó integrada en el Imperio bizantino. El emperador Justiniano reconstruyó sus murallas en el siglo VI y se erigieron algunas iglesias bizantinas sobre antiguos edificios, pero la mayor parte de la ciudad estaba ya en ruinas. En el año 634, Palmira cayó en manos musulmanas tras el ataque de Khalid ibn Walid en la época del primer califa Abu Bakr. Fue entonces cuando se construyó el castillo en la montaña que domina el oasis. Ya entonces era una ciudad en claro declive. Un terremoto a finales del siglo XI terminó de destruir lo poco que quedaba. En 1678, Palmira fue redescubierta por dos comerciantes ingleses afincados en Alepo. Sus excavaciones arqueológicas no se iniciarían hasta 1924 y las ruinas fueron declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1980. 1980, Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Luego haré alusión a un hecho singular. Hasta este momento no se ha elaborado el catálogo de retratos de palmirenses, un hecho insólito, según diré después. Es para llamar la atención sobre las formas de apropiación de los bienes histórico-culturales y el ejercicio de inversión económica en la preservación de esos bienes. Como corresponde a una ciudad étnicamente plural y culturalmente mestizada, el universo religioso de Palmira era muy complejo. Naturalmente, el carácter predominante de los arameos situaba a sus dioses en una posición privilegiada, pero ellos también experimentaban la hibridación. Los dioses de Palmira eran esencialmente parte del panteón del noroeste de Siria. Buena parte los dioses de los cananeos occidentales, con aditamentos de los panteones mesopotámico y árabe. El dios tutelar de los arameos de Palmira era Bol, abreviatura del cananeo Baal. Bol también era vocalizado como Bel por asimilación a Bel Marduk, el dios supremo de Babilonia, y así quedó fijada su denominación a partir de finales del siglo III antes de la era. Los restos del templo de Bel se conservaban en un estado admirable. Están, luego veremos un plano de la ciudad, justo a la derecha del arco monumental de entrada a la ciudad. Hasta su destrucción, se conservaban en un estado admirable hasta su destrucción por el Daesh. Ahí ven los efectos de la destrucción. Esta era una fotografía aérea antes de la destrucción y esto es lo que queda. Todo parece indicar que este templo era en realidad, no era un templo dedicado exclusivamente a Bel, sino es el templo de todos los dioses de Palmira, que es una formulación ritual específica, que la conocemos también en Enduro Europos, donde hay un santuario de los dioses de Palmira. Se trata del santuario más grande de la ciudad y contaba con una sala de banquetes que podía albergar más de 100 comensales. En el exterior del templo se hallaron numerosas teseras de terracota que servían de entrada para las comidas rituales. En una cara aparecen representaciones de divinidades, son distintas en cada una de las teseras que se encuentran, y en la otra la inscripción especifica con mucha frecuencia, no todas son iguales,
pero en las que aparece con frecuencia la consumición a la que tenía derecho el portador de la entrada. Es decir, esto se compra y se entrega para el banquete ritual. Bel se acompaña de otros dioses procedentes de las divinidades tutelares de los clanes y grupos familiares, como Yaribol, el dios luna Aglibol. Los dos se representan con disco solar, de tal manera que aunque veamos dos representaciones de disco solar, esta es la luna, porque además de la luz que desprende tiene el creciente, mientras que el sol solamente tiene los rayos solares. Decía el dios luna Aglibol o el sol Malakbel. También se veneraban dioses de la franja cananea marítima, los dioses de los fenicios, por decirlo claramente, como Astarte, Baal Amón, el destinatario de los sacrificios Molk, los niños varones que eran sacrificados a esta divinidad, el dios Baal Shim y Atargatis, una diosa que va a llegar a Roma con el nombre de Dea Siria, y sobre la que tenemos mucha información sobre su funcionamiento en la capital del imperio. Igualmente, hay allí también dioses babilonios, como Nabu, forma parte del nombre de los emperadores del imperio neo-babilonio, Nabucodonosor, Nabopolassar, etc. O Nergal, otro de los grandes dioses babilonios, y también dioses árabes como Azisos, Arsu, Shams o Allat, que está en el origen del nombre de Allah, aunque esto es una diosa. En cualquier caso, los palmirenos no parecen haber tenido dificultad para tratar con dos dioses supremos, Bel y Baal Shamin, identificados ambos con el griego Zeus, y cuyas funciones sin duda se solapaban, de modo que podrían llamar al mismo dios o a dioses distintos de diferentes maneras y con distintas advocaciones según las circunstancias. Los rituales asociados a estos dioses supremos, Bel y Baal Shamin, incluían celebraciones mistéricas con ritos iniciáticos. De hecho, en las excavaciones se encontraron los bancos corridos para los banquetes ceremoniales. Un impresionante fresco del templo de los dioses palmirenos en Duro Europos, fechado hacia el año 230, muestra a un oficial llamado Julio Terencio, que estaba al frente de una cohorte de jinetes arqueros palmirenos de la Legión 20, estacionada en el Éufrates. El oficial realiza un ritual con un sacrificio incruento. Quema incienso en honor de las tres deidades representadas con uniforme militar, Yargibol, Aglibol y Arsu, colocados sobre sus pedestales en la parte superior izquierda del fresco. Tras Terencio se ve el estandarte de la cohorte con los colores correspondientes y cerca está sentada una diosa con corona turriforme. Las diosas con corona turriforme son protectoras de ciudades, llevan sobre su cabeza la muralla de la ciudad que defienden. Una inscripción le identifica como Gad de Palmira, es decir, Tyche en griego o buena fortuna en latín. La palabra Gad es frecuente en las inscripciones como divinidad protectora, aunque cuando no se refiere a una deidad significa suerte, como Tyche o como fortuna. En el ámbito rural se representaban dioses montados a caballo, montando caballos o dromedarios, cuya naturaleza se nos escapa, pero suelen ser divinidades originariamente de la península arábiga y por sus características podemos considerarlos custodios de las caravanas. Otras divinidades inferiores en ese mismo ámbito son los Ginaye, similares a los genios romanos, es decir, dioses protectores de los individuos, de las caravanas, del ganado o de las propias aldeas. También procede de Arabia la diosa Allat, que se representa acompañada por un león, expresión de su dominio sobre los depredadores. La diosa tuvo un rico templo en Palmira que fue visitado por Adriano, según consta en un epígrafe hallado en su interior.
Los dioses podían ser venerados individualmente o asociados a otros, formando tríadas o parejas divinas. Egipto también deja su huella en Palmira. Los dioses isíacos están presentes en el siglo II y lo sabemos por varias inscripciones. En agosto del año 149, Bariki, hijo de Zabdibol, consagró un pequeño templo de mármol con toda su decoración y su cancela a Bol, a Isis y a Afrodita, de tal manera que un individuo toma dioses del panteón propio palmirense, del mundo griego o del mundo egipcio. Serían dioses ancestrales de una familia probablemente originaria del Líbano o de Palestina, asentada en la ciudad caravanera. Por las mismas fechas, Bariki costea un pequeño templo de mármol con toda su decoración a Samabol, es decir, a Astarté en nombre fenicio, a Isis y a Afrodita, en un acto evergético por su salud, la de sus hijos y la de sus hermanos, de modo que parece un agente innovador en la eclosión de cultos dispares en la ciudad, de esta modalidad compartida de culto en la ciudad en la que reside. El epígrafe sustenta la memoria de una fundación visible por los fieles, de modo que genera una simbiosis entre el espacio ritual y su propia historia, que persiste más allá de la vigencia del templo, con lo que ha cumplido definitivamente su requisito de memorabilidad. El templo es el depósito de la memoria en el mundo antiguo, uno de los grandes depósitos de la memoria, y las inscripciones son el instrumento a través del cual se mantiene ese recuerdo vivo. Era muy importante la celebración de la primavera en la fiesta denominada Akitu, correspondiente con la cosecha de la cebada y que servía para establecer el año nuevo. En la organización religiosa, Palmira se dividía en 4 barrios, cada uno de los cuales estaba presidido por un santuario dedicado a la deidad ancestral de la tribu que lo habitaba. Atargatis, sin embargo, la dea siria, tenía un santuario en cada uno de los barrios. Un fenómeno que se ha considerado relevante en los cultos de Palmira es la presencia de un dios innominado. Esto es un asunto que preocupa mucho ahora a quienes nos dedicamos al estudio de las religiones antiguas. Ya en Grecia se veneraba al Agnostos Theos, el dios desconocido, que en el pensamiento filosófico es lo que Platón identifica con el logos, como esa esencia suprema que está más allá y detrás de lo que se ve a través de las representaciones, de la manifestación de los dioses en sus estatuas o en sus hechos. San Pablo, cuando le predica a los griegos, le dice: yo os vengo a decir quién es ese Agnostos Theos, ese Dios desconocido, es el Dios del que yo os voy a hablar. El Dios innominado aparece invocado en las inscripciones como aquel cuyo nombre es para siempre bendito, pero del que no hay representación asociada. No tenemos ninguna inscripción con la representación de ese Dios desconocido. Sus altares son pequeños quemadores de perfume de los que se han hallado centenares, fechados desde el siglo I antes de la era. Mayoritariamente se han encontrado en torno a la fuente Efka, uno de los lugares más sagrados de Palmira. Es un manantial de aguas sulfurosas que fue desecado en el año 94, si no recuerdo mal. Pero yo la primera vez que estuve en Palmira, tuve ocasión de entrar ahí y bañarme en el subsuelo, en las aguas sulfurosas del manantial. Las inscripciones recogen la fórmula antes mencionada, pero también el epíteto Señor del mundo o Señor de la eternidad. Imagínense que con todas estas cosas lo que está en juego es la presencia de una tendencia hacia el monoteísmo en el ámbito de Palmira, lo cual es una interpretación errática, en mi opinión. En ocasiones el oferente explica que dona el altar porque llamó al Dios y él lo atendió. 2 hermanos se expresan así: en agradecimiento diario, Zabdibol y Mokimu, hijos de Gadda, dedican este altar al misericordioso, al bondadoso y compasivo Dios,
por su bienestar y el de sus hijos y el de toda su casa. Se ha asociado la ofrenda de incienso. Piénsese, repito, que las inscripciones aparecen asociadas a altares donde se hacen sacrificios incruentos. Por tanto, sería un dios al que repugnan los sacrificios de animales, que es el estereotipo del ritual del mundo clásico. Estaríamos, por tanto, ante una tendencia constatada en los autores paganos del siglo III, en el decrecimiento del sacrificio cruento y vinculado no tanto a esas tendencias monoteístas a las que aludía antes, sino a una forma de percibir el politeísmo que ahora llamamos enoteísmo. Es decir, la selección de un Dios entre todos como el protector que a mí me favorece, pero sin negar al resto de los dioses. Por tanto, es una tendencia dentro del politeísmo. Sin embargo, hay quienes consideran que el Dios innominado es una ilusión, pues podría ser la mención tipo de una divinidad bien conocida, por ejemplo, Baal Shamín, con el que comparte epítetos. A Baal Shamín también se le conoce como Señor de la Eternidad. Y hay autores, sin embargo, que lo identifican con Yargibol, el dios ancestral de Palmira y protector del manantial Efka. Sabemos por los textos que el manantial está bajo la protección precisamente de Yargibol, y la mayor parte de los altares al dios innominado aparecen en torno al manantial. El politeísmo, que en la etapa final de Palmira experimenta una fuerte tendencia enoteísta y de abstracción en torno a la deidad innominada, fue sustituido progresivamente por el cristianismo, que contó, como ya dije, con un obispo en el concilio de Nicea. La mayor parte de los templos se convirtieron en iglesias, pero el de Al-Lat fue destruido en 385 por orden del prefecto del pretorio de Oriente, Materno Cinegio. Tras la conquista musulmana en 634, el Islam reemplazó gradualmente al cristianismo. Y a pesar de ello, el último obispo de Palmira está atestiguado en el año 818, es decir, 200 años de convivencia, de prácticas religiosas que aparentan ser antagónicas. Las familias acaudaladas de Palmira construyeron grandes monumentos funerarios. Muchos eran hipogeos, subterráneos, con paredes talladas en la roca o levantadas con sillares. En su interior estaban compartimentadas para dar cabida a múltiples enterramientos. Los cadáveres se depositaban tendidos boca arriba y los nichos se tapaban con placas de arenisca rectangulares, en los que se representaba la personalidad o el alma de la persona enterrada, y componía la decoración interna de la cámara funeraria. A veces se representan también los banquetes funerarios de carácter familiar o colegial. Ya saben que en el mundo romano hay corporaciones funeraticias, ¿no?, donde se paga una pequeña cuota y esa corporación te hace el sepelio. A veces se representan los banquetes funerarios. Un proyecto de investigación liderado por Rubina Raja y Andreas Kropp ha documentado 2.842 retratos, y entre sus constataciones más interesantes destaca el extraordinario volumen de relieves. No hay nada parangonable en todo el mundo antiguo. Los retratos de 2.800 personas distintas en un periodo de tiempo muy limitado, ya que se realizan en 250 años, entre la segunda mitad del siglo I y la primera mitad del tercero, y adicionalmente la precisión cronológica que se puede establecer en ellos gracias a que un 10% está epigráficamente datado. Ni siquiera la Declaración de Patrimonio de la Humanidad ha impedido que se hayan sustraído y que formen parte de colecciones particulares o públicas de todos los continentes. La ausencia de una catalogación precoz ha contribuido a un desconocimiento tan sorprendente de una serie informativa de tal calidad.
Con el incremento de los viajes culturales de la intelectualidad británica y de otros países europeos, conocido como el Grand Tour, los lugares bíblicos y de la literatura clásica se convirtieron en destino privilegiado para que estos viajeros obtuvieran la gloria del redescubrimiento de las civilizaciones antiguas. Junto a ellos, intrépidos comerciantes en busca de nuevas rutas y productos, militares al servicio de sus imperios y científicos dispuestos a ampliar los horizontes del conocimiento, trasladaron a Occidente sus hallazgos. En 1687, un grupo de comerciantes ingleses, como decía antes, afincados en Alepo, descubren Palmira y en 1693 Hofstede van Essen dibuja una vista panorámica de las ruinas. Es el primer testimonio gráfico del mundo moderno que hay sobre Palmira. A partir del siglo XVIII, el Próximo Oriente fue testigo de numerosas expediciones. Entre 1750 y 1751, Wood y Dawkins visitan Palmira y en 1753 publican Las ruinas de Palmira, una serie de volúmenes con dibujos y planchas con los vestigios de la ciudad que impactaron al mundo entero, al mundo intelectual, claro. Tras ellos serían las acuarelas, esta se me ha escapado, las acuarelas de Louis-François Casas, las que contribuyeran a la difusión de su conocimiento y admiración por toda Europa. Hay dos acuarelas de Casas, pero vamos para atrás. En el apogeo de la recuperación de Palmira, las penumbras de la ciudad sirvieron de fuente de inspiración para el conde de Volney, que en 1791 publicó sus Ruinas de Palmira o Memorias de las Revoluciones de los Imperios. Y he traído un texto, se sigue oyendo aquí, ¿no? Llegué a la ciudad, no sé si lo pueden leer todos, a la ciudad de Homs, a orillas del Orontes, y hallándome cerca de la de Palmira, situada en el desierto, quise conocer sus tan ponderados monumentos, y habiendo después de 3 días de camino por áridos yernos atravesado un valle lleno de cavernas y sepulcros, al salir de él, a deshora, vi en la llanura el más pasmoso espectáculo de ruinas, innumerable muchedumbre de soberbias columnas en pie, que como las calles de nuestras alamedas se prolongaban hasta perderse de vista en simétricas hileras, etc. Etcétera. Entonces ahí había traído un texto demasiado largo para el tiempo que nos resta. Bueno, allí funciona, pero es que yo no lo veo, la pantalla se ha desconectado. Bueno, entonces, como se titula Meditaciones sobre las revoluciones de los imperios, cómo se han aniquilado tantos afanes, cómo perecen las obras de los hombres, así los imperios y las naciones desaparecen. Se está refiriendo también a lo que le va a suceder a los imperios europeos contemporáneos. El pintor Tiepolo decoró el Palazzo Zenobio de Venecia con escenas de la vida de Zenobia. En muchos teatros y salas de conciertos se estrenaron óperas con el tema de la historia de Zenobia y Palmira. La Zenobia de Albinoni, Pasquale Anfonsi, Zenobia in Palmira, Giovanni Paisiello, Zenobia in Palmira, Rossini, Aureliano in Palmira, e incluso la Zenobia de Mansur Rabbani del año 2007. Luego comenzaron las expediciones arqueológicas o de epigrafistas franceses, rusos, alemanes, para copiar los textos grabados en los monumentos palmiranos. Sin embargo, serán las expediciones danesas dirigidas por Inholt las que otorguen una dimensión científica a la arqueología de Palmira. Todo ello iba acompañado de una acción depredadora notable que ya denunció el gran historiador ruso Mikhail Rostosev, como demuestran las colecciones de museos en París, Londres, Copenhague, Estambul, Roma, San Petersburgo, Nueva York o Boston. En ese proceso de apropiación del pasado para la construcción de las identidades históricas propias. Y en el ámbito de las apropiaciones conviene recordar un poema inconcluso de Cavafis de 1930, recogido por la edición de los Complete Poems, publicada en el año 2012,
por Mendelssohn, en el que se lamentaba de que algunos historiadores dedicaran su empeño a negar el carácter asiático de Zenobia, cuya grandeza tenía que ser occidental, y por eso construían para ella una genealogía que la hiciera seleucida y, por tanto, greco-macedonia. Todas esas circunstancias contribuyen a generar la legendaria imagen de la perla del desierto, la ciudad de Palmira, uno de los conjuntos arqueológicos más hermosos, impresionantes y románticos de la antigüedad, irremediablemente mutilado y parcialmente arrasado por la ignorancia y el fanatismo de hordas alimentadas por el rencor que les ha generado la despiadada ambición de quienes ellos identifican como Occidente. Y ahora me proponía enseñarles algunas imágenes de la ciudad de Palmira. La primera, una de las últimas de este mismo año, niños ejecutando a soldados del gobierno sirio. Y para que se hagan una idea, perdón, me pongo aquí y así veo yo también, porque ya no sale nada en el ordenador. Esta es la planta de la ciudad, ¿no? Se accede por el arco monumental que está aquí, el templo de Bel que daba aquí fuera. Esto es un sector de viviendas que ha sido excavado, y este es el decumano, que es la gran vía de la columna. Entonces, las ruinas más importantes, el teatro, el templo de Baal Shamin, el templo de Al-Lat, que está aquí, y estos son el Valle de las Tumbas de Torre. Esta es la zona septentrional y la zona oeste. Y aquí ya quedaría el castillo que han visto antes. En el cruce de las calles, esta no se conserva, está el famoso Tetrapilon, y vamos a ver, si no les importa así con una cierta celeridad, ya algunas de las imágenes. Esta es la vista de la ciudad desde el castillo. Se ve el oasis y el desierto. La entrada monumental a la ciudad ya está destruida, esto ha sido volado también. El templo del dios babilonio Nabu, otra imagen del mismo templo. Algunas ruinas con el templo de Baal Shamin al fondo. Este era una joya, digo era, porque también ha sido volado. Estaba casi intacto, le faltaba el techo, pero prácticamente intacto. Fíjense el estado de conservación que tenía hasta este año. El templo de Bel con el Témenos, el recinto sagrado, amurallado, tapiado, y el interior con unas características arquitectónicas que lo diferencian del templo grecorromano tradicional, entre otras cosas por estas especie de almenas que son la decoración escalonada típica de los templos mesopotámicos. Así estaba el templo de Bel, la majestuosidad. Casi todos los edificios de Palmira son de estilo corintio, aunque se ven también capiteles de otros órdenes, pero fundamentalmente es corintio. Todo esto es el templo de Bel, una reconstrucción hipotética. Decoraciones arquitectónicas del mismo templo, una victoria, un sacrificio, de nuevo un sacrificio incruento con vegetales, la celda del templo, las cargas de dinamita para la voladura, todo esto es el deseo propagandístico para que lo veamos y que nos escandalicemos en la visualización, es decir, que está recogido en su totalidad, y cómo se veía el templo de Bel y cómo ha quedado. Únicamente se conservan dos columnas, que son esas dos de ahí. Este es el estado actual de esto que han visto hace un momentito, con un edificio bastante completito. Esto es lo que queda. Un retrato típico de sacerdote palmirero, parte de la avenida Las Columnas,
de nuevo la Avenida de las Columnas y el Tetrápilon, que es el cruce de las dos calles principales, el Teatro de Palmira, el Tetrápilon, las cuatro puertas, ¿no? Esta es una vista del castillo, el campamento de Diocleciano y el templo de los estandartes que al que he aludido en el texto, para conservar. Este es la casa del peristilo, donde se ha encontrado el último altar dedicado al dios anónimo, que es el que les he enseñado en las excavaciones del 14, muy recientes. Y esto es una vista general del valle de las torres funerarias, la voladura de la tumba de los tres hermanos, la noche que se cierne sobre Palmira. Y bueno, ya son otras diapositivas que simplemente podemos ir pasándolas mientras ustedes hacen las preguntas que consideren pertinentes después de esta exposición.